la pandemia, en primer lugar, la crisis climática, en segundo, nos obliga a pensar en nuevos modelos de ciudad, en nuevos modelos urbanos basados en la democratización del conjunto de todas las dimensiones urbanas. Y eso, sin duda, implica poder acceder al conjunto de los servicios urbanos en igualdad de condiciones. Y cuando hablamos de los servicios urbanos, hablamos del acceso al agua, del acceso al saneamiento, por supuesto, del acceso a la vivienda, del acceso a la salud, a la educación, a la conectividad, al espacio público. El modelo urbano, sin embargo, que en la ciudad de Buenos Aires hace décadas se viene consolidando, es un modelo urbano que está basado en el saqueo de nuestro patrimonio común, en el saqueo de nuestros bienes comunes. Muchas veces cuesta caracterizar la gestión del PRO en la ciudad. En la ciudad el PRO ya lleva más de 15 años de gestión y muchas veces cuando tenemos que caracterizar la gestión del PRO en la ciudad, planteamos que esa es una gestión neoliberal, que es una gestión característica de un gobierno de derechas. Sin embargo, esta gestión sencillamente es una gestión basada en el saqueo y en el despojo, es decir, esta gestión es una gestión que lo que ha hecho es consolidar a partir del saqueo y del despojo la precariedad en todas sus formas y también la desigualdad. Y cuando hablamos del saqueo, lo primero que tenemos que poder poner en común es de qué trata ese saqueo. Y ese saqueo tiene muchos mecanismos distintos. En primer lugar, la apropiación de la tierra pública. En los últimos 10 años, en la ciudad de Buenos Aires, se privatizó el equivalente en tierra pública e inmuebles a los barrios de San Telmo y La Boca. Estamos hablando de 500 hectáreas de tierras públicas privatizadas. Otro de los mecanismos del saqueo es lo que nosotras y nosotros llamamos las concesiones llave en mano. Es decir, se concesionan servicios públicos, ahí aparece el privado. El privado no realiza ningún tipo de inversión, el riesgo del privado es absolutamente cero y además el Estado le garantiza una rentabilidad. Ejemplos de este tipo de concesiones llave en mano, el centro de exposiciones, el sistema público de bicicletas, un sistema que fue concesionado a la empresa brasilera Tembici y que luego se aranceló, se privatizó. El ejemplo también clásico de estas concesiones llave en mano en donde el concesionario no invierte absolutamente un solo peso es la operación del servicio de subtes. Esta lógica de concesionar llave en mano no solamente le garantiza negocios fascinantes a los sectores privados, sino que además lo que hace es ir precarizando los servicios públicos justamente para garantizar esas ganancias extraordinarias. Otro de los mecanismos que también son parte de esta estrategia del saqueo es la regulación del suelo. En el 2018 se aprobó el nuevo Código Urbanístico. Este Código Urbanístico habilitaba la sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires entre el 300% y el 700% de sobreconstrucción en la ciudad según las zonas. Y además del Código Urbanístico, hace poco tiempo empezaron a difundirse y hacerse masivos los llamados convenios urbanísticos. Es decir, no alcanzó con este Código Urbanístico que alienta la sobreconstrucción especulativa, sino que además aparecen privilegios para las grandes desarrolladoras inmobiliarias que se aprueban en la legislatura porteña. La suma del Código Urbanístico y de esos convenios urbanísticos dio como resultado que en estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se hayan construido 10 millones de metros cuadrados. Para tener una idea, se construye en la ciudad de Buenos Aires un puerto madero cada 2 años. Es decir, que en los últimos 10 años se construyeron 5 puertos maderos. Por supuesto, de construcciones que son suntuosas, que están dirigidas al 3% de la población que tiene los mayores ingresos y a la par que la ciudad sobreconstruye, aumenta la cantidad de familias en emergencia habitacional. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, más de 500.000 de habitantes
se encuentran en emergencia habitacional. Y por supuesto que a la par que se sobreconstruye especulativamente en la ciudad de Buenos Aires, recordemos que la construcción es una de las actividades más contaminantes desde el punto de vista de la emisión de gases de efecto invernadero, la ciudad se sobrecalienta. La verdad que el modelo urbano basado en esta lógica del saqueo, si tenemos que sintetizarlo rápidamente, tiene la particularidad que en lugar de universalizar entre todos sus habitantes la riqueza que la ciudad produce, lo que hace a través de estos mecanismos es concentrarla en los sectores económicos, ¿sí?, en general inmobiliarios. En esta disputa entre el derecho a la ciudad y el extractivismo urbano, y en esta lógica de este modelo de saqueo que se consolida, las consecuencias son claras. Es la profundización de la precariedad y una ciudad que está en emergencia. Una ciudad que está en emergencia urbanística, habitacional, ambiental y climática. La ciudad de Buenos Aires es el distrito más rico de nuestro país, tiene un presupuesto de 2 billones de pesos, es la tercera ciudad con mayor presupuesto per cápita de Latinoamérica. Sin embargo, en esta ciudad, el 15% de sus habitantes, aproximadamente 400.000 porteñas y porteños, no acceden formalmente al agua potable, quienes habitan en villas, asentamientos y barrios populares. Mañana es el Día Mundial del Agua y entonces nuevamente vamos a recordar cómo en el distrito más rico de nuestro país, 1 de cada 7 habitantes no logra acceder al agua potable. Y cuando miramos un mapa de la ciudad, aquí también vemos claramente las consecuencias del saqueo. En el sur de la ciudad, en la comuna 4 y 8, tenemos que 1 de cada 3 habitantes habita en una villa, en un asentamiento o en un barrio popular sin acceso formal al agua, al saneamiento, a la energía, a la conectividad. Y cuando superponemos los mapas que corresponden a la mortalidad infantil, vemos que allí, en donde no se accede al agua potable, la mortalidad infantil está duplicada y la esperanza de vida está reducida en 10 años. Y por supuesto, cuando superponemos otro tipo de mapas, como es, por ejemplo, el mapa del dengue. Este es un mapa de la cantidad de casos de dengue allá en el año 2019, junto antes que comenzara, ¿sí?, la pandemia. Entonces, claramente podemos observar que donde no se accede formalmente al agua potable, ahí la proliferación de las enfermedades transmitidas por vectores, por supuesto, que se acentúa y se profundiza. La ola de calor de estas últimas semanas además puso en evidencia que no solo la ciudad de Buenos Aires está estructurada en la desigualdad en términos sociales, en términos sanitarios. La ciudad se estructura en una desigualdad entre el norte y el sur que es multidimensional. Entre el norte y el sur tenemos una desigualdad sanitaria, ambiental y también climática. Buenos Aires es de las ciudades del mundo con menos superficie verde por habitante. Si no contamos canteros, macetas y cementerios, tenemos aproximadamente 4,5 metros cuadrados de superficie verde por habitante, cuando las recomendaciones son entre 10 y 15 metros cuadrados de superficie verde por habitante. Pero la realidad es que esa superficie verde no se distribuye de manera uniforme en la ciudad de Buenos Aires. En las villas y asentamientos tenemos 100 veces menos espacios verdes que los recomendados, y seguramente de eso va a hablar muchísimo Yamila dentro de un ratito. Otro indicador también que tiene que ver con la calidad ambiental de las ciudades es el arbolado público. Y mientras la Organización Mundial de la Salud plantea como parámetro saludable para los grandes centros urbanos contar con un árbol cada 3 habitantes, en la ciudad de Buenos Aires tenemos menos de la mitad del arbolado público necesario. Y por supuesto que tampoco ese arbolado se distribuye de manera uniforme en la ciudad. En Villa 20, recién cada 80 habitantes hay un árbol, en Escapino recién cada 70 habitantes hay un árbol, y en el barrio de Alvariños, estamos hablando de la comuna 8 de la ciudad de Buenos Aires, recién cada 600 habitantes hay un árbol. Y a la par que se ha ido fragmentando, deteriorando y privatizando las superficies verdes en la ciudad de Buenos Aires, a la par que se fue ocupando
¿sí?, el conjunto de nuestra costanera, de nuestro entorno ribereño, con la construcción de torres y megatorres suntuosas, la temperatura máxima anual aumenta de manera sostenida. En los últimos 30 años, la temperatura máxima anual aumentó casi 1 grado. Y por supuesto que esta desigualdad, como planteaba también al principio, es además una desigualdad climática. Yo quería compartirles este mapa. Este mapa es un mapa que elaboró el año pasado la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Lo que hicieron fue, en un día caluroso, medir en simultáneo la temperatura en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires. Y acá vemos con claridad cómo encontramos diferencias de temperatura entre 15 y 20 grados entre el sur y el centro de la ciudad respecto al norte y, por supuesto, al este. Es decir, que la ciudad de Buenos Aires, a partir de esta lógica del despojo, se estructura en la desigualdad multidimensional. Para terminar, me parece que sin duda lo que tenemos por delante es un debate profundo y a fondo respecto a la posibilidad de habitar no solo nuestra ciudad, sino de poder habitar nuestras ciudades en igualdad de condiciones. Creo que si bien en la ciudad está en tensión y está en disputa este modelo de saqueo con la posibilidad de poder habitar la ciudad en igualdad de condiciones, la posibilidad de poder poner de pie un modelo urbano basado en principios como la democracia participativa ambiental, el paradigma del derecho a la ciudad, me parece que lo que necesitamos es para el conjunto de nuestro país una agenda que ponga en discusión de qué manera habitamos las ciudades. Nuestro país es uno de los países del mundo con mayor porcentaje de urbanidad. En la Argentina, más del 94% de su población es urbana, habita en las grandes metrópolis, en las pequeñas y en las medianas ciudades. Y no tenemos una agenda para nuestras ciudades. Yo quería ya terminar para darle la palabra a mis compañeras mostrándoles este gráfico. Este gráfico evidencia que en la ciudad de Buenos Aires, en promedio, el 22% de sus habitantes superan los 60 años de edad. Es una ciudad que tiene una importante población adulta mayor. Sin embargo, cuando analizamos los porcentajes de personas de 60 años en Villa 20 o, por ejemplo, en Ramón Carrillo, allá en el sur de la ciudad, en la Comuna 8, vemos que mientras el 22% de los habitantes de la ciudad superan los 60 años de edad, en Villa 20 solo el 4% supera esta edad y en Ramón Carrillo solo el 6% lo hace. Por eso, sin duda, y a modo ya de síntesis, el saqueo profundiza la desigualdad, el saqueo además es responsable de la emergencia multidimensional de la ciudad y por supuesto, ¿sí?, el saqueo cotidianamente le quita oportunidades, sobre todo a nuestras infancias, a las mujeres y a las diversidades.